es hora de sumergirnos en uno de los fenómenos más asombrosos y científicamente poderosos que nuestro planeta nos regala: las auroras boreales, la danza de luz que adorna el cielo nocturno del hemisferio norte. Ahora, si crees que conoces este fenómeno, déjame que te revele un dato fascinante que te hará flipar desde el inicio. El color más común y distintivo de la aurora boreal, ese verde esmeralda que todos hemos visto en fotografías, se debe a un proceso que tarda muchísimo más de lo que tu cerebro puede procesar. La luz verde se origina por la excitación del oxígeno atómico en nuestra atmósfera, y este átomo tarda aproximadamente 3/4 de segundo en liberar la energía acumulada en forma de un fotón de color verde. En el mundo de la física atómica, un tiempo de vida media de 0.7 segundos es una eternidad. Es decir, esa cortina de luz que ves danzando es el resultado de billones de átomos de oxígeno haciendo una liberación de energía en cámara lenta, una especie de suspiro luminoso que se propaga por la alta atmósfera. ¿No es increíble que un espectáculo de velocidad y movimiento se base en un proceso atómico tan pausado? Bienvenidos a Duerme Conciencia, el lugar donde las maravillas del cosmos se convierten en el murmullo perfecto para acompañar tu descanso, pero no sin antes despertar tu mente con datos que desafían la imaginación. Si amas el conocimiento genuino, aquel respaldado por la más rigurosa evidencia científica, y te fascina comprender los secretos que esconde el universo, te invito de la manera más amigable y entusiasta a que te unas a nuestra comunidad de exploradores. Dale al botón de suscribirse para no perderte ni una sola de estas clases nocturnas, regálanos un me gusta si este primer dato ya te voló la cabeza y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido la fortuna de presenciar este majestuoso evento natural en persona. Además, comparte este viaje de conocimiento con quien sepas que también necesita una dosis de ciencia para soñar. Con tu apoyo, este rincón de la ciencia seguirá creciendo. Ahora sí, apaga las luces de tu habitación, ponte cómodo y prepárate para que destripemos la verdad científica detrás del baile cósmico más impresionante que existe. Comencemos con el origen, porque aquí es donde reside la verdadera magia, un relato de confrontación planetaria. La aurora boreal no es simplemente un juego de luces, es la evidencia visible de que nuestro planeta está vivo y nos protege constantemente de un ataque cósmico. El protagonista de este suceso es, como casi siempre en nuestro sistema solar, el Sol. El Sol, además de proporcionarnos esa luz y calor que mantiene la vida, está emitiendo sin descanso un flujo de partículas cargadas principalmente electrones y protones, que viajan a velocidades vertiginosas, hablamos de entre 300 y 1000 kilómetros por segundo. A este torrente incesante de plasma se le conoce como viento solar. Piensa en el viento solar como una especie de aerosol cósmico. No puedes verlo, pero está ahí, bombardeando todo lo que encuentra a su paso. Y si ese aerosol de partículas cargadas alcanzara la superficie terrestre de forma directa, sería catastrófico para la vida tal como la conocemos. La radiación ionizante arrasaría con todo, pero, afortunadamente, la Tierra tiene un superescudo invisible, una burbuja de protección magnética generada en su núcleo, la magnetosfera. Nuestro planeta actúa como un gigantesco imán con un polo norte y un polo sur magnéticos, y es este campo magnético el que desvía la inmensa mayoría de las partículas nocivas del viento solar, como si fueran desviadas por una fuerza invisible, haciendo que fluyan alrededor de la Tierra como un río que esquiva una roca. Este desvío no es total ni perfecto, claro está. La interacción más crucial ocurre en una zona llamada la magnetopausa, que es el límite exterior de nuestra magnetosfera, el punto donde la presión del viento solar y la fuerza de nuestro campo magnético se equilibran. Al chocar contra este campo de fuerza, parte de las partículas solares son atrapadas y canalizadas, como por un embudo gigante. Y aquí viene lo asombroso. Estas partículas no son desviadas hacia cualquier parte, sino que son dirigidas directamente hacia los polos magnéticos de la Tierra. Si pudieras ver este proceso a escala planetaria, observarías que las partículas solares, después de ser atrapadas, viajan a lo largo de las líneas del campo magnético y se precipitan en dos grandes anillos alrededor de los polos. Estos anillos se llaman los óvalos aurorales, y es justo en esta zona donde las partículas cargadas finalmente se encuentran con nuestra atmósfera, la cual se vuelve el lienzo donde se pinta la aurora. Es un dato impresionante.
La aurora boreal que admiramos no es más que la consecuencia de un mecanismo de defensa planetario funcionando a la perfección. Profundicemos en qué ocurre cuando estas partículas solares, que vienen a una energía altísima, penetran en la atmósfera terrestre. La atmósfera, como bien sabes, está compuesta por diferentes gases. En las capas superiores donde se producen las auroras, que generalmente se encuentran entre los 80 y los 500 kilómetros de altitud en la región conocida como la termosfera y la ionosfera, los principales componentes son el oxígeno y el nitrógeno. Cuando un electrón o un protón de alta velocidad proveniente del Sol colisiona con un átomo o molécula de oxígeno o nitrógeno en la atmósfera, le transfiere su energía. Esta transferencia de energía es un evento brutal a escala subatómica. El átomo o molécula de la atmósfera, al recibir esta energía extra, se excita, lo que significa que sus electrones saltan a un nivel de energía superior al que ocupaban normalmente. Pero la naturaleza siempre busca el equilibrio, y ese estado excitado es inestable. Por lo tanto, casi instantáneamente, el electrón tiene que volver a su estado fundamental, su nivel de energía inicial. Al regresar a su estado de reposo, el átomo tiene que deshacerse de esa energía que le sobró, y la única forma que tiene de hacerlo es emitiendo un fotón, una partícula de luz. El color de ese fotón, la longitud de onda de la luz emitida, está determinado por el tipo de átomo o molécula que chocó y sobre todo por la cantidad de energía que perdió el electrón al regresar a su nivel base. Este es el principio fundamental detrás de todo el espectáculo de color de las auroras. Y aquí es donde la ciencia del color se vuelve fascinante. No todas las auroras son iguales, ni todas son del mismo tono. De hecho, los colores que vemos son una especie de mapa químico y de altitud de nuestra atmósfera. El color más frecuente, el verde brillante, es, como ya adelantamos, la firma del oxígeno atómico a altitudes relativamente bajas, digamos entre los 100 y 300 kilómetros. Es la luz que nuestros ojos captan con mayor facilidad, por lo que domina la escena. Luego tenemos el misterioso y a menudo fugaz rojo intenso. Este color también proviene del oxígeno, pero se produce a altitudes mucho mayores, por encima de los 300 kilómetros, donde la atmósfera es mucho más enrarecida y los choques son menos frecuentes. En estas alturas, la vida del átomo excitado antes de emitir su fotón es considerablemente más larga, pudiendo durar hasta casi 2 minutos. Es por eso que el rojo aparece en el borde superior de las cortinas aurorales o durante las tormentas solares más intensas que permiten que las partículas penetren más profundamente. Es un dato sorprendente que el mismo elemento químico, el oxígeno, puede producir dos colores tan diferentes solo por la variación en la densidad de la atmósfera. Y por último, pero no menos importante, están los tonos azules y violetas, a veces combinándose con el rojo para formar un color rosa en el borde inferior. Estos colores son la marca registrada del nitrógeno molecular y atómico. Se manifiestan a las altitudes más bajas, cerca de los 100 kilómetros, donde la atmósfera es más densa. Es menos común ver el azul puro, pero cuando la aurora es excepcionalmente brillante y activa, los tintes púrpura y magenta en la base del arco son el saludo vibrante del nitrógeno. Esto nos lleva a un dato impactante. La aurora boreal que estás viendo es en realidad un baile de elementos químicos a kilómetros de distancia. Cada color que se despliega es la prueba irrefutable de un elemento en nuestra atmósfera, reaccionando a un proyectil de energía solar, una sinfonía luminosa de la física atómica. La forma en que se manifiesta la aurora es tan diversa como sus colores. No siempre son las famosas cortinas que se mueven ondulantes. Al inicio, la aurora suele aparecer como un arco o una banda tenue de luz que se extiende de horizonte a horizonte. Pero a medida que la actividad geomagnética aumenta, la intensidad crece y esas bandas pueden transformarse en estructuras más complejas. La forma más espectacular y la que causa mayor asombro es la corona auroral. Esto sucede cuando el observador se encuentra justo debajo del centro del óvalo auroral. Desde esa perspectiva, las líneas de luz parecen converger en un punto justo encima de tu cabeza, como si fuera el centro de una gigantesca corona de luz que se dispara hacia el espacio. Este efecto de convergencia es una ilusión óptica causada por la perspectiva, ya que las líneas de campo magnético que canalizan las partículas son esencialmente paralelas. Sin embargo, para el ojo humano, es una experiencia que te hace sentir que estás en el epicentro de un fenómeno cósmico.
Otro dato impactante que muchos desconocen es la escala de este fenómeno. Aunque desde la Tierra parecen delicadas y efímeras, las auroras polares son colosales. Pueden extenderse a lo largo de miles de kilómetros en el espacio. Las cortinas de luz pueden tener una extensión vertical que va desde los 80 kilómetros hasta más de 500 kilómetros de altura. Piensa en la altitud de vuelo de un avión comercial que está a unos 10 kilómetros y compara eso con el brillo de una aurora a 400 kilómetros de altura. La aurora no es una neblina cercana, sino un velo inmenso que abarca casi toda la atmósfera superior. Y aquí viene el recordatorio de la fragilidad de nuestro hogar. Esta majestuosidad visual es el subproducto de una tormenta solar que, si fuera aún más intensa, podría causar estragos en nuestra civilización tecnológica. Durante las llamadas tormentas geomagnéticas, la inyección de energía en la magnetosfera es tan brutal que puede generar corrientes eléctricas inducidas en la Tierra. Las consecuencias pueden ir desde la interrupción de las comunicaciones por radio al calentamiento excesivo de los transformadores en las redes eléctricas, provocando apagones a gran escala. La tormenta de Carrington en 1859, por ejemplo, generó auroras visibles incluso en el Caribe y causó que los sistemas de telégrafo de la época se incendiaran. El espectáculo de luz es bello, pero la energía que lo produce es lo suficientemente poderosa para dañar satélites, sistemas de navegación GPS y redes de energía modernas. Un dato curioso que a menudo genera confusión es la cuestión de si las auroras emiten sonido. Durante mucho tiempo, se creyó que el sonido que algunos observadores decían escuchar era una mera sugestión o un mito, pero la ciencia ha avanzado para dar una explicación sorprendente. Investigadores en Finlandia lograron confirmar que las auroras sí pueden producir un sonido, que ha sido descrito como chasquidos, crujidos o silbidos muy débiles, similar al de la electricidad estática o al de las hojas secas. La explicación no es que el sonido venga de las colisiones a cientos de kilómetros de altura, ya que el aire a esa altitud es demasiado escaso para transmitir el sonido de manera efectiva. En realidad, el sonido se genera mucho más cerca de la superficie, a unos 70 metros sobre el suelo. La teoría más aceptada indica que la turbulencia electromagnética, que ocurre a gran altura, causada por la inyección de partículas solares, produce descargas eléctricas en las capas de inversión de temperaturas cercanas al suelo. Es decir, las mismas perturbaciones electromagnéticas que crean la luz brillante de la aurora también generan pequeñas descargas eléctricas audibles muy cerca del observador. Es un dato realmente impactante. El fenómeno sonoro no es un eco de la luz, sino un efecto colateral eléctrico y mucho más que cercano de lo que podríamos suponer. No podemos hablar de las auroras boreales sin mencionar a su contraparte, la aurora austral o las luces del sur. Aunque son exactamente el mismo fenómeno físico, las auroras australes son mucho menos conocidas y fotografiadas sencillamente porque ocurren en el hemisferio sur en un anillo alrededor del polo sur magnético, una región dominada por el océano Antártico, con mucha menos tierra y población. Sin embargo, para los científicos, el estudio de la aurora polar en ambos hemisferios es vital. Un dato crucial en la investigación es que las auroras boreales y australes son un reflejo casi simétrico la una de la otra. Las líneas de campo magnético de la Tierra conectan los óvalos aurorales del norte y del sur, por lo que una perturbación en un hemisferio a menudo se refleja casi simultáneamente en el otro. Estudiar esta correlación gemela ha sido esencial para comprender la compleja dinámica del campo magnético terrestre y su interacción con el viento solar. Es asombroso pensar que cada danza luminosa en el Ártico tiene un espejo invisible en el Antártico. Y un dato que nos recuerda que no estamos solos en este fenómeno. Las auroras no son exclusivas de la Tierra. De hecho, son una característica común en cualquier planeta que posea un fuerte campo magnético y una atmósfera. Júpiter y Saturno, por ejemplo, tienen auroras inmensamente más grandes y poderosas que las nuestras, debido a que sus campos magnéticos son de 10 a 20,000 veces más intensos que el terrestre. Imagina la escala. Las auroras de Júpiter son tan gigantescas que abarcan polos enteros y son tan energéticas que emiten radiación en el espectro ultravioleta y de rayos X imposible de ver a simple vista para nosotros, pero detectadas por telescopios espaciales como el Hubble. En Júpiter, la causa no es solo el viento solar, sino también las partículas que provienen de su luna volcánica
Io, que esparce plasma ionizado a lo largo de las líneas de campo del planeta gigante. Es un recordatorio de que la mecánica celeste de los campos magnéticos y las partículas cargadas es una constante en todo el universo. Para finalizar esta primera inmersión, volvamos a la etimología, al nombre que le da personalidad a este suceso. El término aurora boreal fue acuñado por nada menos que Galileo Galilei en el siglo XVII. Él combinó dos referencias mitológicas, Aurora, que era la diosa romana del amanecer, y Boreas, que era el nombre griego para el viento del norte. Uniendo ambos, creó el concepto de el amanecer del norte, un nombre poético que captura perfectamente la belleza y la localización de este espectáculo. Es un dato que conecta la ciencia moderna con la fascinación ancestral que este evento ha provocado en la humanidad desde hace miles de años, mucho antes de que se entendiera su origen. Es la confluencia perfecta de la poesía y la física. Hemos apenas arañado la superficie de este fenómeno. Ahora profundizaremos en el ciclo solar de 11 años, cómo este rige la intensidad de las auroras y la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar, donde la presencia de auroras en exoplanetas podría ser un indicador de protección magnética y por ende de condiciones habitables. Es fundamental que, si queremos entender la grandiosidad y el misterio de las auroras boreales, regresemos siempre al motor principal de este espectáculo de luz, nuestro Sol. La actividad del Sol no es constante. Es un sistema dinámico, turbulento y sobre todo cíclico, que dicta la intensidad y la frecuencia con la que podemos observar este fenómeno celeste. Ahora, un dato que te demostrará la paciencia que requiere la observación solar. La actividad del Sol, incluyendo la cantidad de manchas solares que aparecen en su superficie y la energía que expulsa, sigue un patrón que se repite aproximadamente cada 11 años. Este es el famoso ciclo solar, y su conocimiento es la clave para pronosticar cuándo el espectáculo de las auroras boreales será más vibrante y generalizado. Este dato es crucial porque nos revela que la espectacularidad de la aurora es algo que podemos anticipar, no solo un evento de azar. En el corazón de este ciclo está el campo magnético del Sol. Nuestro astro rey es una esfera de plasma en constante movimiento y debido a la diferencia en la velocidad de rotación entre su ecuador y sus polos, sus líneas de campo magnético se retuercen y se enredan de una manera que la mente humana apenas puede empezar a modelar. Cuando estas líneas magnéticas se anudan demasiado, la presión es insostenible y emergen a la superficie solar en forma de manchas solares, que son regiones ligeramente más frías y por lo tanto oscuras, pero repletas de intensa actividad magnética. El ciclo solar se divide en dos fases principales. El mínimo solar, donde la superficie del Sol es relativamente lisa y apenas se observan manchas, y el máximo solar, donde la superficie está plagada de estos oscuros puntos de tensión magnética. Durante el mínimo solar, la cantidad de viento solar que llega a la Tierra es menor y menos energético. En consecuencia, las auroras son más débiles, más tenues y están confinadas muy cerca de los polos, dentro de sus óvalos aurorales habituales. Es un periodo de calma cósmica, pero cuando nos acercamos al máximo solar, la historia cambia drásticamente y el cielo se prepara para una pirotecnia sin igual. Es en esta fase cuando la densidad de las manchas solares es mayor, y estas manchas son las incubadoras de los eventos que generan las auroras más intensas que podemos presenciar. Hablamos de dos fenómenos de alta energía, las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal o CME, por sus siglas en inglés. Las llamaradas solares son explosiones repentinas y violentas de radiación en la atmósfera del Sol, la corona. Estas liberan una cantidad inmensa de energía, principalmente en forma de luz de alta energía, como rayos X, que viajan a la velocidad de la luz y alcanzan la Tierra en tan solo 8 minutos. La radiación de una llamarada solar puede ionizar las capas superiores de nuestra atmósfera, causando interrupciones inmediatas en las comunicaciones por radio de onda corta en el lado iluminado de la Tierra. Sin embargo, para el espectáculo visual de las auroras, la verdadera amenaza o bendición, dependiendo de si eres un científico espacial o un cazador de auroras, son las eyecciones de masa coronal. Un dato impactante es la cantidad de materia que el Sol arroja al espacio en una sola CME. Hablamos de miles de millones de toneladas de plasma, compuestos principalmente por protones y electrones cargados, que son lanzados a velocidades
que pueden superar los 3 millones de kilómetros por hora. Cuando una de estas gigantescas burbujas de plasma se dirige hacia la Tierra, tarda entre 1 y 3 días en llegar a nuestra magnetosfera. El impacto de una CME es lo que desencadena una tormenta geomagnética importante. El dato clave aquí es que, a diferencia del viento solar normal, que se desvía en gran medida, la inmensa densidad y el fuerte campo magnético propio del plasma de la CME empujan y deforman la magnetosfera terrestre de forma brutal. Piensa en nuestra burbuja protectora siendo golpeada por una ola de energía cósmica. Esta deformación del campo magnético inyecta enormes cantidades de energía y partículas cargadas profundamente en el sistema. Es en estas condiciones extremas, durante una intensa tormenta geomagnética, cuando las auroras dejan de ser un fenómeno local. El óvalo auroral se expande, creciendo en diámetro, y se mueve hacia el ecuador, permitiendo que las luces del norte y del sur sean visibles en latitudes mucho más bajas de lo habitual. Este es el dato que emociona a los observadores de todo el mundo. Una tormenta geomagnética de categoría G3 o superior puede llevar la aurora a ser visible, por ejemplo, en lugares como Texas, España o Australia, países donde normalmente sería impensable verlas. El estudio y la predicción de estos eventos es una rama de la ciencia en constante evolución, conocida como clima espacial. Y si bien hemos aprendido mucho, la predicción de una aurora sigue siendo notoriamente difícil. Aquí reside otro dato de humildad científica. A pesar de nuestros avances tecnológicos, predecir la hora y el lugar exacto donde una aurora será visible sigue siendo una mezcla de ciencia, estadística y algo de suerte. El problema radica en la geometría del impacto. La tormenta geomagnética más espectacular solo ocurrirá si el campo magnético incrustado en la CME está orientado de manera opuesta al campo magnético de la Tierra. Es decir, si el campo del Sol apunta hacia el sur y el de la Tierra apunta hacia el norte. Cuando estos campos opuestos se encuentran, se produce un fenómeno llamado reconexión magnética, que es una especie de cortocircuito cósmico. Esta reconexión abre un canal gigantesco, una brecha temporal en nuestra magnetosfera, que permite que la energía y las partículas solares se derramen directamente en nuestra atmósfera. Si los campos magnéticos están alineados, la CME es desviada con mucha mayor facilidad y el evento auroral será mucho más sutil. Y es aquí donde entra la tecnología satelital. Satélites como el DSCOBR de la NOAA se encuentran orbitando en un punto especial del espacio, a aproximadamente 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, entre el Sol y nuestro planeta, un punto conocido como L1 de Lagrange. Este satélite actúa como un vigía, midiendo la velocidad, densidad y, crucialmente, la orientación del campo magnético del viento solar y la CME. Nos da entre 15 y 60 minutos de aviso antes de que el plasma impacte nuestra magnetosfera. Ese dato es un logro monumental. Solo 15 minutos de aviso son los que tenemos para prepararnos para la llegada de una tormenta cósmica que puede afectar toda nuestra infraestructura tecnológica. Regresemos por un momento a las leyendas que rodearon este fenómeno antes de que la ciencia nos ofreciera su explicación. El dato es que la aurora boreal es una de las mayores fuentes de mitología en las culturas del norte. Para muchos pueblos indígenas, el espectáculo de luces no era simplemente un fenómeno físico, sino una conexión directa con el mundo espiritual. Por ejemplo, los Sami de Escandinavia, un pueblo nativo de las regiones árticas, veían las auroras no con asombro placentero, sino con respeto y a veces temor. Para ellos, las luces eran el espíritu de los muertos. Un dato curioso es que existían estrictas prohibiciones culturales. Silbar o cantar mientras la aurora estaba activa se consideraba extremadamente peligroso. Se creía que el ruido podía atraer la atención de los espíritus de la aurora, quienes podían descender y llevarse al infractor. La belleza de la aurora estaba intrínsecamente ligada a su poder amenazante. Otro ejemplo asombroso viene de los Inuit de Alaska y Groenlandia. Para ellos, las auroras eran las linternas que sus ancestros encendían para guiar a las almas recién llegadas al más allá, o a veces eran vistas como el juego de pelota que jugaban estos espíritus celestiales, un deporte cósmico. Incluso los vikingos tenían su propia explicación heroica. Ellos creían que las auroras eran el reflejo de la armadura de las valquirias, las doncellas guerreras que cabalgaban hacia el Valhalla, reflejando el brillo divino mientras seleccionaban a los caídos dignos de ir al gran salón de Odín.
Este dato nos recuerda cómo el ser humano, ante lo inexplicable y majestuoso, siempre ha recurrido a las narrativas épicas para darle sentido a lo incomprensible. Es en el siglo XX, y gracias a la dedicación de un solo hombre, que finalmente pudimos empezar a desentrañar este misterio de forma rigurosamente científica. Hablamos de Christian Birkeland, un físico noruego de finales del siglo XIX y principios del XX. Un dato fundamental es que él fue el primero en proponer la idea correcta sobre la causa de las auroras. Birkeland sugirió que las auroras eran causadas por rayos de electrones provenientes del Sol, que eran dirigidos por el campo magnético de la Tierra. Para probar su hipótesis, construyó un aparato llamado la Terrella, que era una esfera magnetizada que simulaba la Tierra, colocada dentro de una cámara de vacío. Al disparar haces de electrones hacia esta esfera, observó que los electrones eran desviados hacia las regiones polares del modelo, creando un brillo anular de luz, simulando el óvalo auroral. Este experimento fue una prueba crucial, aunque la comunidad científica tardó décadas en aceptarlo plenamente, ya que la idea de que el espacio estuviera lleno de partículas cargadas parecía radical en su momento. La física de Birkeland, con su pequeña esfera en una caja de cristal, sentó las bases para toda la ciencia del clima espacial que conocemos hoy. Ahora, analicemos un dato que nos hace mirar a las auroras desde una perspectiva de potencial biológico. ¿Por qué es la magnetosfera y por ende la aurora un indicador clave en la búsqueda de vida en otros mundos? La respuesta es que la magnetosfera no solo desvía el viento solar. Más importante aún, protege la atmósfera del planeta de ser erosionada por estas partículas. El viento solar, al ser un flujo constante de plasma, tiene la capacidad de arrancar las moléculas de gas de la atmósfera de un planeta y expulsarlas lentamente al espacio. Este proceso se conoce como erosión atmosférica. Marte es el ejemplo más impactante. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace miles de millones de años. Como resultado, el viento solar ha estado, desde entonces, bombardeando directamente su atmósfera superior, despojando al planeta de sus gases y agua. Este es el dato fundamental. Si Marte aún tuviera un campo magnético robusto, probablemente aún conservaría una atmósfera más densa y quizás agua líquida en la superficie. Por lo tanto, cuando los astrónomos buscan exoplanetas potencialmente habitables, una de las características más importantes que esperan encontrar es la presencia de un fuerte campo magnético, que solo puede ser detectado indirectamente. La presencia de auroras en un exoplaneta, incluso si son visibles solo en longitudes de onda de radio o ultravioleta, sería la prueba irrefutable de un campo magnético activo. Es una evidencia crucial de que el planeta tiene un escudo protector contra la radiación cósmica y la erosión atmosférica, condiciones que podrían mantener una atmósfera estable y, por lo tanto, la vida. La aurora en la Tierra no es solo un espectáculo de luces, es el indicador de una condición fundamental para la existencia biológica. Otro aspecto sorprendente de la aurora, y un dato que apela a nuestra percepción humana, es que lo que vemos con nuestros ojos no es lo mismo que lo que capta una cámara fotográfica. Como mencionamos, la luz verde del oxígeno es la más fácil de detectar para el ojo humano, por lo que domina nuestra percepción. Sin embargo, las cámaras digitales, especialmente con exposiciones largas, son mucho más sensibles a las longitudes de onda del rojo. Este dato es clave para los fotógrafos de auroras. A menudo, al revisar las imágenes tomadas con larga exposición, los fotógrafos se encuentran con un espectro de colores rojos intensos en el borde superior de la aurora que apenas sí podían distinguir con sus propios ojos. Esto se debe a que la luz roja, que se produce a mayor altura, a más de 300 kilómetros, es más débil para nuestra visión, pero las cámaras logran acumular suficientes fotones durante el tiempo de exposición para hacerla vibrante. Es un dato fascinante que nos recuerda que nuestros ojos, aunque maravillosos, son herramientas limitadas para capturar la paleta completa del cosmos. Y cerremos esta inmersión con una última maravilla geomagnética, un dato que nos aleja ligeramente de las auroras boreales tradicionales para llevarnos a un fenómeno primo. Hablamos de los SAR o arcos de emisión roja estables. Los SAR son un tipo de brillo rojizo que aparece en latitudes medias, es decir, más cerca del ecuador de lo que lo hace una aurora típica, y no están directamente asociados con la precipitación de partículas. En cambio, son generados por el calor de la energía residual que se ha acumulado en la magnetosfera durante una tormenta geomagnética.
Este calor fluye hacia el ecuador a lo largo de las líneas de campo magnético y energiza el oxígeno en las capas altas de la atmósfera, haciendo que emita ese característico color rojo. Un dato importante que los distingue es que los SAR carecen de las estructuras dinámicas y en movimiento de las auroras boreales. Son difusos, estables y de color carmesí puro. Son el remanente energético de una batalla cósmica, una prueba de que, incluso después de que la tormenta principal ha pasado, nuestra magnetosfera continúa vibrando y liberando el exceso de energía. Hemos navegado por la ciencia del ciclo solar, la furia de las eyecciones de masa coronal, el papel crucial de la reconexión magnética, las antiguas leyendas que rodearon este fenómeno y su importancia como indicador de la vida más allá de la Tierra. El viaje continúa, ya que la aurora boreal es una fuente inagotable de asombro científico. Ahora explicaremos los detalles de la interacción del plasma solar con nuestra ionosfera, las complejas capas de nuestra atmósfera que dan forma a este fenómeno y los sorprendentes efectos del clima espacial en nuestra tecnología moderna, incluyendo las fluctuaciones en el arrastre de los satélites en órbita baja. Continuamos nuestra inmersión en la majestuosidad de las auroras boreales, ese espectáculo que es la manifestación de una batalla energética en el borde de nuestro mundo. Ya hemos desvelado que la clave de este baile de luces reside en la actividad inconstante del Sol, pero para comprender realmente cómo se pinta este lienzo cósmico, necesitamos adentrarnos en las capas superiores de nuestra atmósfera, la ionosfera y la termosfera. Esta región, que abarca la mayor parte de la aurora, es la ionosfera, una capa de nuestra atmósfera que se extiende aproximadamente entre 60 y 1000 kilómetros sobre la Tierra. El nombre ionosfera es clave, pues nos indica que es una región donde la radiación solar extrema ha ionizado los átomos y moléculas de gas. ¿Qué significa ionizar? Significa que la intensa energía solar, principalmente en forma de radiación ultravioleta y rayos X, ha arrancado electrones de los átomos neutros, creando una sopa de partículas cargadas o plasma que incluye tanto iones positivos como electrones libres. Es un dato fundamental. Esta capa no existiría sin la constante radiación del Sol. La ionosfera se subdivide en varias capas, denominadas D, E y F, y cada una de ellas juega un papel sutil pero crucial en la aurora. Las partículas del viento solar, una vez canalizadas por la magnetosfera, descienden y bombardean esta región de plasma. Cuando los electrones solares a altísimas velocidades chocan con los iones y átomos de la ionosfera, se produce el fenómeno de excitación y emisión de fotones que ya hemos descrito. La diferencia de colores, como ya señalamos, es una función directa del átomo con el que se choca y la altura. El oxígeno atómico, responsable del color verde, y a mayor altura del rojo intenso, se encuentra en grandes cantidades en la termosfera, justo por encima de los 100 kilómetros. El nitrógeno molecular, que nos da los tonos azules y rojizos más bajos, es más abundante en la capa E de la ionosfera, la capa intermedia. Es un dato sorprendente. El cielo se convierte en un espectrómetro gigante, y cada color de la aurora nos da la composición química de nuestra atmósfera a una altitud específica. Ahora, analicemos un dato de extrema importancia para nuestra tecnología: la dinámica de la ionosfera. Aunque parezca un lugar tranquilo, la ionosfera es un entorno altamente turbulento y sus movimientos son críticos para todo lo que opera en el espacio cercano a la Tierra, especialmente los satélites en órbita baja. Cuando el Sol está activo, ya sea durante el pico del ciclo solar o tras una potente eyección de masa coronal, la radiación intensa calienta y expande la termosfera y la ionosfera. Este fenómeno se llama calentamiento auroral. Esta expansión provoca que la atmósfera superior, que ya es increíblemente tenue, se vuelva ligeramente más densa y se eleve. La consecuencia es un efecto sutil, pero constante y acumulativo: el arrastre atmosférico.
Los satélites que orbitan la Tierra a estas altitudes, como la Estación Espacial Internacional y miles de otros satélites de observación y comunicación, experimentan una ligera resistencia al movimiento debido a esta densidad atmosférica elevada. Un dato impactante es que, durante una tormenta geomagnética intensa, el aumento del arrastre puede ser lo suficientemente significativo como para hacer que un satélite pierda altitud considerablemente más rápido de lo normal. Si el arrastre no se compensa mediante impulsos de motor, el satélite puede reentrar en la atmósfera y desintegrarse prematuramente. La belleza de la aurora es, por tanto, una amenaza directa para nuestra infraestructura espacial. Pero la ionosfera también impacta nuestra vida diaria de otra manera crucial: las comunicaciones y la navegación. Las ondas de radio, esenciales para la comunicación global, viajan de manera diferente a través de esta capa de plasma ionizado. La capa F de la ionosfera, la más alta, es especialmente conocida por su capacidad de reflejar ondas de radio de alta frecuencia, permitiendo las comunicaciones a larga distancia, un dato que fue vital en el inicio de la radiodifusión. Sin embargo, durante las tormentas geomagnéticas, la ionosfera se vuelve increíblemente inestable, con fluctuaciones rápidas en la densidad del plasma. Estas turbulencias pueden dispersar, absorber o refractar las ondas de radio de forma errática, lo que resulta en la pérdida total de la señal, el desvanecimiento de la comunicación o, en el caso de la navegación GPS, una degradación severa de la precisión. Aquí tienes un dato que revela la vulnerabilidad de nuestra dependencia tecnológica. El Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, depende de señales de radio enviadas por satélites. Para que el GPS funcione con precisión, estas señales deben viajar a una velocidad conocida. Pero cuando la señal atraviesa la ionosfera turbulenta, la velocidad de la onda puede cambiar inesperadamente debido a los cambios en la densidad del plasma. Este retraso en la señal puede traducirse en errores de posicionamiento de varios metros, un problema crítico para aplicaciones que requieren alta precisión, como la aviación o el transporte marítimo automatizado. La aurora es, en esencia, un distorsionador de la realidad posicional. Un aspecto de la física auroral que es de una belleza conceptual asombrosa es el mecanismo de aceleración de partículas antes de que impacten la atmósfera. Las partículas del viento solar, al ser canalizadas, no caen simplemente por gravedad. De hecho, la mayoría de la energía que vemos en la aurora es añadida a las partículas justo antes de que se precipiten. La clave está en las complejas ondas electromagnéticas que viajan a lo largo de las líneas de campo magnético terrestre. Un dato de física de plasma que te hará reflexionar es que estas ondas actúan como una especie de surf cósmico. Se ha demostrado que las partículas cargadas son atrapadas y luego aceleradas por estas ondas a energías mucho mayores de las que tenían inicialmente en el viento solar. Es como si la magnetosfera tuviera un gigantesco acelerador de partículas integrado que lanza los electrones como balas de cañón hacia la atmósfera. Sin esta aceleración final, las auroras serían mucho más tenues. Este proceso es un área de intensa investigación, ya que es una demostración de la compleja interacción entre la materia y los campos de fuerza a escala planetaria. Hablemos ahora de la temperatura de la aurora, un dato que a menudo es malentendido. El color rojo intenso de la aurora, como vimos, se produce a altitudes donde la termosfera puede alcanzar temperaturas de miles de grados Celsius. Un dato contraintuitivo es este. Si bien la temperatura es extremadamente alta en el sentido físico de la velocidad media de las moléculas, si pusieras tu mano allí, sentirías un frío abrumador. Esto se debe a la bajísima densidad. A 500 kilómetros de altura, aunque las pocas moléculas de gas que hay se mueven muy rápido, lo que significa una alta temperatura teórica, hay tan pocas que no hay suficiente energía térmica para transferir calor a tu mano. Prácticamente no habría colisiones entre las moléculas de la atmósfera y tu piel. El calor que sentimos en la superficie depende de la transferencia de energía por colisión, y en esa altitud, el aire es casi un vacío. Así, el cielo está ardiendo con moléculas que viajan a altísimas velocidades, pero está envuelto en un frío espacial absoluto. Para cerrar esta sección sobre la ionosfera, consideremos la geometría del campo magnético en sí. Ya sabemos que las auroras se centran alrededor de los polos magnéticos. Un dato importante y sorprendente es que los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos y el polo magnético norte, donde se centra el óvalo auroral boreal, se está moviendo constantemente.
El polo norte magnético se encuentra actualmente en el Ártico canadiense, pero se desplaza de manera constante, a veces a una velocidad de hasta 50 kilómetros por año, hacia Siberia. Este movimiento geofísico no es trivial, ya que, con el tiempo, la posición del óvalo auroral también se desplaza. Lugares que históricamente han sido privilegiados para la observación de auroras podrían, en el futuro geológico, ver cómo el espectáculo se aleja, mientras que otras regiones podrían volverse zonas de avistamiento más frecuentes. Es un dato que demuestra que el escenario de la aurora es tan dinámico como la propia luz que emite. Hemos viajado desde el Sol hasta las entrañas de la ionosfera, comprendiendo la ciencia del color, la amenaza tecnológica del arrastre atmosférico y la compleja física de la aceleración de partículas. La aurora boreal no es solo un ballet de luz, sino la manifestación de una intrincada maquinaria planetaria. Nuestra próxima etapa en este video nos llevará a un nivel aún más profundo de la conexión Tierra-Sol. Exploraremos los detalles de las corrientes eléctricas que fluyen en el espacio alrededor de la Tierra, como los cinturones de Van Allen, cómo estas estructuras actúan como reservorios de partículas, y desvelaremos cómo la aurora ha influido en la geofísica moderna y en la exploración espacial. El continuo análisis de las auroras nos obliga a dirigir nuestra atención hacia las estructuras magnéticas que actúan como auténticos depósitos de las partículas solares en el espacio, los cinturones de radiación de Van Allen. Estas estructuras son una prueba asombrosa de la capacidad de nuestro campo magnético para atrapar y confinar energía. El dato impactante es que los cinturones de Van Allen son dos, a veces temporalmente tres, anillos gigantes de partículas cargadas, principalmente protones y electrones de alta energía, que están atrapados en el campo magnético de la Tierra, orbitando nuestro planeta a distancias que van desde unos pocos miles de kilómetros hasta decenas de miles de kilómetros. Estos cinturones son la manifestación de una fuerza magnética increíblemente potente que obliga a las partículas a seguir trayectorias helicoidales a lo largo de las líneas de campo. Imagina que cada electrón y protón atrapado está rebotando incesantemente entre los polos magnéticos norte y sur. Las partículas viajan de un hemisferio a otro a velocidades cercanas a la de la luz, pero a medida que se acercan a los polos, el campo magnético se hace más fuerte y denso, obligándolas a invertir su dirección y volver al hemisferio opuesto. Este fenómeno se conoce como punto de espejo magnético. Un solo electrón puede viajar ida y vuelta entre los polos miles de veces en un solo segundo. Es un dato impresionante de confinamiento magnético. El cinturón interior de Van Allen está compuesto principalmente por protones de alta energía y es relativamente estable. El cinturón exterior, sin embargo, es mucho más dinámico y está dominado por electrones, actuando como el principal reservorio de las partículas que alimentan el espectáculo de las auroras. Durante una tormenta geomagnética, la presión del viento solar puede comprimir y deformar la magnetosfera, inyectando más plasma solar en el cinturón exterior. Este proceso energiza las partículas a niveles brutales. Aquí viene la conexión directa con la aurora. Aunque la mayor parte de las partículas permanecen atrapadas, el borde interior del cinturón exterior está conectado directamente con la región del óvalo auroral en la ionosfera. Cuando el campo magnético se perturba, parte de estos electrones superacelerados escapan de los cinturones y se precipitan en nuestra atmósfera a lo largo de las líneas de campo, produciendo la luz auroral que admiramos. La aurora es, en esencia, la fuga controlada de energía de los cinturones de Van Allen hacia nuestra atmósfera. Este mecanismo de confinamiento y liberación no es solo un fenómeno estético, sino una consideración crucial para la exploración espacial. El dato aquí es que los cinturones de Van Allen son una zona peligrosa de alta radiación. Para proteger a los astronautas y la electrónica sensible de las naves espaciales, las trayectorias orbitales deben diseñarse cuidadosamente para minimizar el tiempo de tránsito a través de estos cinturones. La órbita baja de la Estación Espacial Internacional se encuentra estratégicamente por debajo de la mayor concentración de radiación para mantener a sus ocupantes a salvo. La ciencia moderna de la aurora también ha revelado la existencia de gigantescas corrientes eléctricas que fluyen a través de la ionosfera y la magnetosfera. La aurora no es solo luz, es un sistema eléctrico masivo. La más importante de estas corrientes son las corrientes de Birkeland, nombradas en honor al pionero Christian Birkeland. El dato fundamental
es que estas son corrientes eléctricas que fluyen a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre, entrando en la atmósfera en el óvalo auroral por el lado de la mañana y saliendo por el lado de la tarde. Estas corrientes pueden transportar millones de amperios de electricidad. Piensa en la intensidad eléctrica de tu casa y multiplícala por un factor de locura cósmica. Cuando estas potentes corrientes fluyen a través de la ionosfera, se encuentran con la resistencia del plasma atmosférico. Al igual que la electricidad que pasa por el filamento de una bombilla, esta resistencia calienta el plasma y genera una fricción. Este calentamiento y la consecuente descarga eléctrica a lo largo del óvalo auroral son otra fuente importante de la energía que vemos liberarse en forma de luz. Las corrientes de Birkeland son el cableado cósmico que conecta el viento solar con el espectáculo de luces en nuestra alta atmósfera. Esta intensificación de la actividad eléctrica, a su vez, tiene consecuencias críticas en la superficie terrestre, un concepto que ya abordamos, pero que merece una mirada más profunda en el contexto de la infraestructura moderna. Hablamos de las corrientes geométricamente inducidas, GS. Cuando una tormenta geomagnética impacta la magnetosfera, las rápidas fluctuaciones en el campo magnético generan una inducción eléctrica que puede propagarse hasta la superficie de la Tierra. La Tierra actúa como un conductor de electricidad, aunque un conductor imperfecto. Estas corrientes inducidas, las GIC, buscan el camino de menor resistencia. El dato de preocupación tecnológica es que el camino de menor resistencia a menudo pasa a través de las redes eléctricas de larga distancia, las tuberías de oleoductos y las líneas de comunicación subterráneas. Al fluir a través de los transformadores de alta tensión de las subestaciones eléctricas, estas GIC pueden sobrecargar los devanados, saturar el núcleo magnético y generar calor excesivo, lo que puede provocar daños permanentes o fallos catastróficos. Es un dato impactante. La aurora boreal, el fenómeno de belleza sublime que admiramos, es un subproducto de la misma fuerza que podría desactivar por completo la red eléctrica de un continente. La prevención y mitigación de las GIC es un pilar de la ingeniería de la red moderna en latitudes altas. Otro dato fascinante que se ha descubierto a través del estudio de la aurora es la existencia de las llamadas auroras de rayos X. Estas no son visibles para el ojo humano, pero son cruciales para entender el proceso de precipitación de electrones. Cuando los electrones de alta energía escapan de los cinturones de Van Allen, se precipitan hacia la atmósfera. Al chocar con los átomos, no solo emiten luz visible, sino que también generan una ráfaga de rayos X, un proceso similar al que ocurre en un tubo de rayos X. Los satélites han podido cartografiar estos estallidos de rayos X, y este mapeo ha proporcionado la primera visión global y en tiempo real del óvalo auroral y de la tasa de precipitación de electrones a lo largo de todo el anillo polar. Este tipo de aurora invisible nos proporciona una herramienta crucial para estudiar la dinámica de la magnetosfera. Finalmente, consideremos la aurora desde una perspectiva de clima espacial histórico. Los científicos han encontrado maneras de leer el registro de las auroras pasadas, incluso antes de que existieran la electricidad o la fotografía. Se han descubierto registros en manuscritos antiguos, como los diarios de los observadores chinos y coreanos, que documentan avistamientos de luces rojas en el cielo nocturno en latitudes bajas. El dato clave es que la frecuencia y latitud de estos avistamientos históricos permiten a los geofísicos reconstruir la actividad geomagnética del Sol a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el llamado mínimo de Maunder, un periodo de baja actividad solar entre 1645 y 1715, está correlacionado con una marcada disminución en los registros de auroras boreales en los diarios históricos. Este análisis nos ayuda a calibrar la variabilidad natural del Sol y a prepararnos mejor para el próximo evento de clima espacial extremo. Hemos explorado la compleja relación entre la aurora, los cinturones de Van Allen y las corrientes eléctricas que fluyen a través de la magnetosfera. La aurora es, en última instancia, el marcador visual de un sistema electromagnético planetario vivo y en constante interacción con el Sol. A continuación, nuestro enfoque se moverá hacia la búsqueda de las auroras en otros cuerpos celestes, profundizando en las auroras de Júpiter y Saturno, y cómo la ciencia moderna está utilizando la radiación de radiofrecuencia para estudiar este fenómeno en mundos sin atmósfera, desafiando la definición clásica de lo que constituye una aurora. Amigos de la ciencia, si pensaban que el espectáculo de las auroras boreales en la Tierra era grandioso,
prepárense para expandir su mente a escala cósmica. La aurora polar es un fenómeno que se repite en todo el sistema solar, y en los gigantes gaseosos se manifiesta con una ferocidad y una escala que empequeñecen a la danza luminosa de nuestro planeta. Ahora, un dato que te volará la cabeza. Las auroras en Júpiter y Saturno son, en términos de potencia, entre 100 y 1000 veces más energéticas que cualquier aurora que se haya registrado en la Tierra. Son verdaderas hogueras electromagnéticas a escala planetaria, impulsadas por mecanismos de generación de plasma que van mucho más allá del simple viento solar. Comencemos con Júpiter, el rey de los planetas. Este gigante no solo tiene un campo magnético enorme, el más grande del sistema solar después del Sol, sino que también tiene un generador interno de plasma que lo convierte en un laboratorio auroral único. Este generador es su luna volcánica, Io. Un dato impactante es la contribución de Io a las auroras jovianas. Io es el cuerpo más volcánicamente activo de todo el sistema solar. Sus erupciones constantes lanzan toneladas de material sulfuroso y dióxido de azufre al espacio, formando una nube de plasma que rodea a Júpiter. Las partículas de esta nube se ionizan y son arrastradas por el campo magnético de Júpiter. A medida que Júpiter rota a una velocidad vertiginosa, un día en Júpiter dura menos de 10 horas, arrastra consigo este plasma de Io. Este movimiento masivo de partículas crea un circuito eléctrico gigantesco, un fenómeno que se conoce como corriente de flujo de Io. Esta corriente, que transporta millones de amperios, golpea la atmósfera de Júpiter en sus polos y genera un punto de brillo auroral intensísimo. La aurora de Júpiter es, por lo tanto, en parte, un subproducto de la furia volcánica de su luna. Además, las auroras jovianas tienen una característica invisible para nuestros ojos. Emiten poderosamente en el espectro del ultravioleta y de los rayos X. Esto se debe a la extrema energía de las partículas que se precipitan, que chocan con los átomos de hidrógeno de la atmósfera de Júpiter. Los astrónomos, utilizando telescopios espaciales como el Hubble y observatorios de rayos X, han capturado imágenes de estas auroras ultravioletas que son permanentes y de un tamaño colosal. Un dato a considerar es que la aurora de Júpiter podría tragarse cómodamente a nuestro planeta entero en su interior. Pasemos a Saturno. Aunque su campo magnético no es tan potente como el de Júpiter, las auroras de Saturno son igualmente espectaculares. Un dato diferenciador es que la mayoría de las auroras de Saturno son impulsadas por la interacción con el viento solar, de forma más similar a la Tierra, pero a una escala mucho mayor. Sus anillos, compuestos principalmente por hielo de agua, también influyen en la magnetosfera del planeta. Sin embargo, en el planeta de los anillos, la sorpresa se encuentra en su luna, Encélado. Se ha descubierto que, al igual que Io en Júpiter, Encélado, con sus géiseres de agua helada, inyecta plasma en la magnetosfera saturniana. La interacción del plasma de Encélado con el campo magnético de Saturno contribuye a la dinámica auroral del planeta, aunque de manera más sutil que la relación entre Júpiter e Io. Un dato curioso es que, si bien las auroras de Saturno son generalmente menos intensas que las de Júpiter, también pueden emitir un brillo impresionante en el ultravioleta. Pero la búsqueda de auroras no termina en los gigantes gaseosos. Viajemos a los planetas helados. Tanto Urano como Neptuno también poseen auroras, y aquí la geofísica se vuelve muy extraña. Un dato realmente impactante es la inclinación y el desplazamiento de sus campos magnéticos. En la Tierra, nuestro eje magnético está alineado de forma razonable con nuestro eje de rotación. En Urano y Neptuno, en cambio, el eje magnético está inclinado en ángulos extremos, más de 45 grados respecto al eje de rotación, y está fuertemente descentrado. Imagina que el polo magnético de la Tierra se encontrara en la mitad de Brasil. Esta geometría magnética tan desordenada produce auroras increíblemente complejas y erráticas, con parches brillantes que aparecen y desaparecen por todo el planeta, en lugar de estar confinados a anillos pulcros como en Júpiter o Saturno. El estudio de estas auroras caóticas ha sido fundamental para que los científicos comprendan mejor cómo se generan los campos magnéticos planetarios en el interior de estos mundos de hielo y gas. Ahora bien, un fenómeno que desafía nuestra definición terrestre de aurora es el que ocurre en mundos sin atmósfera, como nuestra propia Luna y Mercurio. Un dato de vanguardia científica es que incluso estos cuerpos celestes pueden exhibir un tipo de brillo polar
aunque no se trata de una aurora en el sentido tradicional. En Mercurio y la Luna, que no tienen atmósfera global ni un campo magnético global fuerte como la Tierra, el viento solar golpea directamente la superficie. Sin embargo, la Luna y Mercurio tienen campos magnéticos localizados en la corteza, pequeños imanes en la roca. Cuando el plasma solar impacta estas regiones magnetizadas, puede ser desviado y canalizado. Las mediciones de naves espaciales sugieren que estas interacciones pueden generar un brillo en la superficie o la emisión de rayos X de manera localizada. No es la danza etérea de nuestra aurora, sino una firma magnética en un entorno sin aire, redefiniendo el concepto de interacción Sol-planeta. Volviendo a la Tierra y a la ciencia de la predicción, un dato que ha revolucionado la forma en que el público accede a este fenómeno es el uso del índice KP y del modelo WING-KP. El índice KP es una escala que mide la perturbación de nuestro campo magnético, esencialmente la gravedad de la tormenta geomagnética. Este índice va de 0 a 9, siendo 0 un periodo de calma y 9 una tormenta geomagnética extrema. La predicción de la aurora se basa en modelos que utilizan la data de los satélites de monitoreo para estimar el valor futuro del KP. Cuando el KP alcanza un valor de 5 o superior, se considera una tormenta geomagnética oficial. Y es en este punto que el óvalo auroral comienza a expandirse hacia latitudes más bajas, volviéndose visible para más personas. Es un dato práctico crucial. Un KP de 7 o 8 ya implica avistamientos garantizados en países como Escocia o el norte de Estados Unidos. La próxima vez que escuches una predicción de aurora, busca este número, porque es la medida científica de la potencia del espectáculo que se avecina. Finalmente, consideremos un dato que nos regresa a la Tierra para apreciar la belleza del fenómeno desde una perspectiva biológica, la sensibilidad del ojo humano. Como ya mencionamos, nuestros ojos son mucho más sensibles a la luz verde. Un dato menos conocido es el papel de los bastones y los conos en nuestra retina. Los bastones, que son las células fotorreceptoras responsables de la visión en condiciones de poca luz, no perciben el color, solo la intensidad. Los conos son los que perciben el color, pero requieren más luz. Cuando miras una aurora tenue o de baja intensidad, tu visión nocturna, dominada por los bastones, puede percibir la luz como un brillo grisáceo o blanquecino, incluso cuando el fenómeno es claramente verde. Es solo cuando la aurora se intensifica que los conos se activan y percibes el vibrante color esmeralda. El color rojo, al ser tan débil para nuestra visión nocturna, a menudo requiere de una cámara para ser plenamente apreciado. Así, la majestuosidad de la aurora es también un recordatorio de la peculiar biología de nuestro sentido de la vista y de cómo la cámara, en este caso, es un testigo superior. Hemos viajado desde la Tierra hasta los confines del sistema solar, encontrando auroras en cuerpos celestes que rompen las reglas. Hemos entendido que la aurora polar es un fenómeno universal de la física de plasma y que la búsqueda de estas luces en otros planetas es fundamental para entender la habitabilidad cósmica. El siguiente paso en esta exploración será adentrarnos en las ondas de radio aurorales, un fenómeno que no se ve, pero se escucha. Exploraremos cómo los científicos están estudiando las emisiones de radio de muy baja frecuencia, que son generadas por el mismo proceso de precipitación de partículas que produce la luz visible, revelando una sinfonía electromagnética invisible de nuestro planeta. Hemos deslumbrado nuestros ojos con la luz visible de la aurora, pero este fenómeno tiene una dimensión completamente invisible y audible, una sinfonía electromagnética que resuena en las frecuencias más bajas del espectro, las ondas de radio aurorales. El estudio de estas emisiones nos permite entender la física del plasma en nuestra magnetosfera de una manera totalmente diferente, revelando un dato fascinante. La aurora no solo se ve, sino que en ciertas frecuencias se escucha. La precipitación de partículas cargadas que da lugar a la luz visible también produce una serie de ruidos de radio de muy baja frecuencia, o ULF por sus siglas en inglés, y de frecuencia extremadamente baja, o ELFs. Estas emisiones se conocen con nombres tan evocadores como silbidos, aurora rugiente y coral de trino, denominaciones que reflejan el sonido que harían si fueran convertidas a frecuencias audibles. Un dato sorprendente es que estos sonidos de radio viajan a lo largo de las líneas del campo magnético,
y pueden ser detectados en la superficie terrestre utilizando antenas especializadas. Son la prueba de la turbulencia del plasma a miles de kilómetros de distancia. El silbido auroral, por ejemplo, es un ruido descendente, como un whoop rápido, que se produce cuando un rayo atmosférico o esférico viaja al espacio. La onda de radio generada por el rayo es dispersada por el plasma de la magnetosfera y al regresar a la Tierra, la dispersión hace que las frecuencias más altas lleguen antes que las bajas, creando ese tono característico y descendente. Este fenómeno ha sido una herramienta crucial para que los científicos espaciales midan la densidad del plasma en la magnetosfera, ya que la velocidad de dispersión del silbido depende directamente de cuánta materia cargada encuentre en su camino. Otro fenómeno acústico electromagnético, el coral de trino, es una serie de sonidos ascendentes y descendentes rápidos, que recuerdan al trino de un pájaro. Se cree que este sonido es generado por el mismo proceso de aceleración de electrones que precipita las partículas para crear la aurora visible. Es un dato esencial. El silbido y el coral de trino son la contraparte de audio de la luz auroral. Mientras que la luz visible nos muestra dónde caen las partículas, las ondas de radio nos dicen cómo están siendo aceleradas y cuánta turbulencia de plasma hay en el camino. Este estudio del ruido electromagnético ha llevado a una rama de la ciencia llamada geofísica acústica, que ha explorado cómo la aurora influye en la propagación de ondas de radio mucho más allá de las frecuencias VLF. El plasma en la ionosfera, al estar altamente cargado, actúa como una gigantesca pantalla de refracción. Durante las tormentas geomagnéticas, la inestabilidad de la ionosfera puede causar una absorción de ondas de radio en las frecuencias de onda corta. Esto es especialmente cierto en la capa D de la ionosfera, la capa más baja, donde los iones generados por la precipitación auroral son muy efectivos para absorber energía de radio, lo que resulta en un apagón completo de las comunicaciones transatlánticas de onda corta. Ahora, analicemos un dato que nos obliga a considerar la aurora desde el ángulo del clima espacial extremo y su impacto en la civilización. La aurora boreal, como ya dijimos, es el subproducto de una tormenta de energía que, en casos raros pero posibles, puede alcanzar niveles catastróficos. La medición más significativa de un evento de clima espacial extremo en la historia moderna es el llamado Evento Carrington de 1859. El dato impactante del evento Carrington es que fue la tormenta geomagnética más poderosa de la que se tiene registro instrumental. La aurora asociada fue tan intensa y masivamente expandida que fue visible en latitudes tan bajas como Cuba, Colombia y Hawái. Los reportes de la época hablan de luces rojizas que iluminaban el cielo como si fuera de día, pero el verdadero efecto fue tecnológico. Aún con la limitada tecnología de la época, los sistemas de telégrafo alrededor del mundo fallaron. Los operadores de telégrafo reportaron que el sistema funcionaba sin necesidad de conectarlo a la batería, utilizando solo la corriente geomagnética inducida por la aurora. Algunos incluso vieron cómo saltaban chispas de los equipos, provocando incendios. Si un evento de la magnitud de Carrington ocurriera hoy, el impacto sería incalculablemente peor, dado nuestra total dependencia de la tecnología. Un dato que debe grabarse en la conciencia es que una tormenta de esa magnitud podría derretir los transformadores de alta potencia de las redes eléctricas en todo el mundo y dejar fuera de servicio a gran parte de la flota de satélites en órbita. Los científicos predicen que la recuperación de una red eléctrica dañada a esa escala tomaría años y el costo económico ascendería a billones de dólares. La aurora, en este contexto, es un hermoso recordatorio de nuestra fragilidad tecnológica. Para mitigar este riesgo, los gobiernos y las agencias espaciales han desarrollado complejos sistemas de monitoreo del clima espacial. Aquí tienes un dato esencial. Los científicos no solo observan el Sol y el satélite DSKOVR en el punto L1, también monitorean el flujo de electrones energéticos dentro de los cinturones de Van Allen y la velocidad de los cambios en el campo geomagnético de la Tierra. El objetivo es proporcionar un aviso de al menos 12 a 24 horas a los operadores de redes eléctricas y satélites para que puedan tomar medidas de precaución, como desconectar equipos sensibles o poner los satélites en modo seguro. Otro avance de la ciencia auroral es el descubrimiento de microauroras y fenómenos aurorales
localizados que no siguen el patrón de la cortina. Un ejemplo es la llamada duna auroral, un dato descubierto recientemente. Las dunas aurorales son formaciones de luz que parecen ondas o rizos en la dirección del viento. Se observaron por primera vez en el norte de Finlandia y se diferencian de la estructura de cortina normal. La explicación científica es que estas dunas son generadas por un tipo de onda de gravedad atmosférica que viaja por la ionosfera. Esta onda crea pequeñas crestas y valles de densidad atmosférica. Cuando las partículas aurorales que caen encuentran estas crestas, la mayor concentración de gas hace que el brillo sea más intenso en forma de rizos. Este dato demuestra que la aurora no solo es un fenómeno del espacio, sino que también está entrelazada con la compleja dinámica de ondas de presión dentro de nuestra propia atmósfera. Finalmente, regresemos al principio, al concepto poético del nombre. Un dato que honra la historia de la ciencia es que Galileo, al acuñar el término aurora boreal, no tenía idea de la verdadera causa. Él imaginó que las luces eran la luz solar reflejada por la atmósfera superior. Es un recordatorio de que la ciencia es un proceso de refinamiento constante, donde las primeras intuiciones, aunque erróneas en su mecanismo, a menudo capturan la esencia poética de la verdad que la investigación posterior desvela. El amanecer del norte de Galileo ha evolucionado en nuestra comprensión hasta convertirse en la descarga de plasma dirigida magnéticamente de la física moderna. Hemos analizado el lado invisible y sonoro de la aurora a través de las ondas de radio, la amenaza existencial que el clima espacial extremo representa para nuestra civilización, y los nuevos descubrimientos que conectan la aurora con las ondas de nuestra atmósfera. En la siguiente etapa, profundizaremos en el funcionamiento interno de la magnetosfera durante las tormentas. Analizaremos en detalle el concepto de la cola magnética de la Tierra, un gigantesco calcetín que se extiende detrás de nuestro planeta, y cómo la energía se almacena y se libera de forma explosiva en esa región para dar lugar a la aurora. Para entender la intensidad y la espectacularidad con la que a veces se manifiesta la aurora, debemos mirar no solo hacia el Sol que nos ataca, sino también hacia la parte oscura de la Tierra, donde nuestro campo magnético se extiende en una estructura asombrosa, la cola magnética o magnetocola. Un dato que la hace fascinante es su tamaño. La magnetocola se estira en el espacio en dirección opuesta al Sol, prolongándose por más de 6 millones de kilómetros, una distancia que podría abarcar unas 15 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es la manifestación más colosal del campo magnético terrestre. Piensa en la Tierra como si fuera una cometa volando en el viento solar. La parte del campo magnético que mira hacia el Sol está compactada, actuando como un escudo, pero en la parte de atrás el viento solar estira y alarga las líneas del campo magnético, creando esta gigantesca estructura que almacena una cantidad inmensa de energía de forma silenciosa. En el corazón de la magnetocola se encuentra una región crítica llamada la hoja de plasma. Esta hoja es delgada y está compuesta por el plasma, partículas cargadas, que ha sido arrastrado desde el viento solar y desde la propia ionosfera de la Tierra. El dato clave sobre la hoja de plasma es que actúa como un gigantesco resorte de energía. A medida que el viento solar golpea y estira la magnetocola, las líneas de campo magnético se tensan cada vez más, acumulando energía magnética de manera similar a como se estira una banda de goma. Durante una tormenta geomagnética, cuando el campo magnético del viento solar se orienta de forma opuesta al de la Tierra, la tensión en la magnetocola se vuelve insoportable. En un momento dado, se produce un evento explosivo conocido como subtormenta auroral. Un dato fundamental de la subtormenta es que es un proceso de reconexión magnética explosiva en la cola. Las líneas de campo magnético opuestas se rompen y se vuelven a conectar súbitamente, liberando la energía magnética almacenada y acelerando el plasma de vuelta hacia la Tierra. Este pulso de plasma acelerado viaja a gran velocidad, golpeando la ionosfera por el lado nocturno del planeta. El impacto inyecta una enorme cantidad de electrones energéticos en la región polar, y el resultado visible es la intensificación dramática y la rápida expansión de la aurora que observamos. Es por esto que, a menudo, la aurora nocturna pasa de ser una banda estable y tenue a convertirse en una cortina vibrante, ondulante y en constante movimiento. Es la firma visual de la liberación explosiva de energía en la magnetocola a millones de kilómetros de distancia.
La subtormenta auroral es el mecanismo final que convierte la energía magnética silenciosa en un deslumbrante espectáculo de luz visible. Este proceso de almacenamiento y liberación en la magnetocola es cíclico y explica por qué la aurora puede ser tan impredecible. La subtormenta no espera a la mañana. Puede ocurrir en cualquier momento de la noche, cuando la tensión magnética alcanza su punto de ruptura. Ahora, profundicemos en la composición química de la aurora con un dato de la ciencia más fina: la relación de isótopos. Si bien el oxígeno y el nitrógeno son los principales actores, la atmósfera superior también contiene pequeñas cantidades de otros elementos que se ionizan y precipitan. Uno de los más interesantes es el helio, un gas noble. El helio en la ionosfera, una vez ionizado, es a menudo arrastrado hacia la magnetocola, uniéndose al plasma atrapado. Durante las subtormentas, el helio también es acelerado de vuelta a la Tierra, contribuyendo al flujo de partículas. Los científicos estudian la relación entre la cantidad de hidrógeno y helio en la precipitación auroral. Un dato crucial es que esta relación de isótopos no solo nos indica la composición del plasma que viene del Sol, sino también la cantidad de gas que nuestra propia atmósfera está perdiendo hacia el espacio. El estudio de la aurora es, por tanto, una forma indirecta de medir la fuga atmosférica de gases ligeros de la Tierra. Pasemos a un dato que conecta la aurora con la vida en la Tierra de una manera indirecta, pero crucial: la formación de óxido nítrico no. Cuando los electrones aurorales bombardean la atmósfera, la energía es suficiente para romper las moléculas de oxígeno, O2, y nitrógeno, N2, y permitirles combinarse para formar óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que juega un papel interesante en la atmósfera. Un dato relevante es que el NO puede viajar hacia la estratosfera, la capa debajo de la termosfera y la mesosfera. Una vez allí, el óxido nítrico actúa como un catalizador para la destrucción del ozono, O3. Por lo tanto, una actividad auroral extremadamente intensa, generada por una gran tormenta geomagnética, puede provocar una producción significativa de NO en las regiones polares, lo que a su vez puede llevar a una disminución temporal de la capa de ozono en esas áreas. La belleza de la aurora tiene una pequeña y sutil consecuencia química en la capa protectora de la Tierra. Finalmente, hablemos de la historia del descubrimiento de la magnetosfera, un logro que se gestó a partir de la observación auroral. La idea de que la Tierra tenía un campo magnético que atrapaba partículas fue confirmada en 1958 gracias al lanzamiento del primer satélite estadounidense, el Explorer 1. El físico James Van Allen dirigió el equipo que diseñó el contador Geiger-Müller a bordo del satélite. Un dato monumental es que los instrumentos a bordo de Explorer 1 detectaron una radiación mucho más alta de lo esperado. Inicialmente, el equipo pensó que el contador se había saturado, pero Van Allen se dio cuenta de que la lectura se debía a la presencia de un denso cinturón de partículas cargadas atrapadas por el campo magnético de la Tierra, lo que hoy conocemos como los cinturones de Van Allen. El descubrimiento de estos cinturones fue el primer paso para mapear nuestra magnetosfera y comprender el entorno de plasma que da vida a las auroras. La aurora es la pista visual de esta gigantesca estructura invisible descubierta hace apenas unas décadas. Hemos recorrido la inmensa cola magnética, el lugar donde se almacena la energía para las explosivas subtormentas aurorales. También hemos visto cómo la aurora tiene consecuencias químicas en la capa de ozono y cómo su estudio llevó al descubrimiento de la magnetosfera. Ahora, nos centraremos en el lado puramente observacional y de ingeniería. Analizaremos las misiones espaciales clave que han sido diseñadas específicamente para estudiar la aurora y el clima espacial, y cómo los futuros observatorios de radio en la Tierra están diseñados para escuchar la sinfonía electromagnética invisible de la aurora con un detalle sin precedentes. Retomando nuestro épico viaje por el universo de las auroras boreales, es momento de dejar de ser solo observadores terrestres y convertirnos en exploradores espaciales. La comprensión profunda de la aurora y de su motor, el clima espacial, es un logro de la ingeniería que se ha construido a base de satélites dedicados y misiones de vanguardia. Un dato crucial es que para estudiar la aurora, los científicos no pueden limitarse a un solo punto. Necesitan una visión tridimensional y coordinada de lo que ocurre desde el Sol hasta la alta atmósfera. Esto es lo que han logrado las misiones espaciales multipunto.
un concepto de ingeniería que utiliza varios satélites volando en formación para mapear un evento en el espacio. Un ejemplo sobresaliente de esta estrategia es la misión THEMIS, Time History of Events and Macroscale Interactions During Substorms, liderada por la NASA. Un dato que la hace esencial es que THEMIS está compuesta por 5 satélites idénticos que vuelan en órbitas estratégicas, permitiéndoles alinear su posición para observar la subtormenta auroral, ese evento explosivo en la cola magnética, desde múltiples ángulos simultáneamente. Esto permitió a los científicos, por primera vez, confirmar directamente la secuencia de eventos, cómo la energía magnética se acumula en la magnetocola, cómo se rompe y se reconecta, y cómo ese pulso de plasma acelerado viaja hacia la Tierra para encender la aurora. Antes de THEMIS, esta secuencia era solo una hipótesis. Ahora es una realidad confirmada. Otra misión fundamental es la Misión Magnetosférica Multiescala, MMS, también de la NASA. Si THEMIS estudia el evento a gran escala, MMS se centra en los detalles atómicos de la reconexión magnética, el cortocircuito cósmico. El dato sorprendente es que MMS utiliza 4 satélites en formación de tetraedro o pirámide para volar directamente a través del lugar donde ocurre la reconexión. Su capacidad para tomar mediciones es de una velocidad inaudita, cientos de veces por segundo, lo que les permite observar el momento exacto en que las líneas de campo magnético se rompen y el plasma se recalienta. Es como tener una cámara de alta velocidad filmando la chispa que enciende la subtormenta. La investigación no se limita a la luz visible. En la Tierra, una nueva generación de instrumentos está diseñada para escuchar las ondas de radio de la aurora con una sensibilidad nunca antes lograda. Un dato de la geofísica terrestre que nos da una idea del futuro es el desarrollo de observatorios de radio de muy baja frecuencia, BLF, en las regiones polares. Estos observatorios utilizan gigantescas antenas de bucle enterradas o extendidas a lo largo de kilómetros para capturar los silbidos y los trinos aurorales de los que hablamos. Al correlacionar estas señales de radio con los datos de las partículas que caen, los científicos pueden desentrañar el mecanismo exacto por el cual las ondas electromagnéticas transfieren energía a los electrones en la magnetosfera. Esto es crucial porque nos permite mapear las estructuras de plasma invisibles, como los ductos y las paredes de densidad que existen en el espacio pero que no se ven a simple vista. Volvamos ahora a un dato histórico que conecta la aurora con la tecnología de la aviación. Los vuelos transpolar, las rutas que pasan por el Ártico, son cada vez más comunes debido a su eficiencia de combustible. Pero estas rutas pasan directamente por el óvalo auroral, la zona de máxima actividad geomagnética. El dato de seguridad es que la intensidad de la aurora y la consecuente turbulencia de la ionosfera puede afectar gravemente la navegación y las comunicaciones por satélite de un avión. Una tormenta geomagnética intensa puede llevar a la pérdida de la señal GPS o, lo que es más crítico, a la interrupción de las comunicaciones por radio de alta frecuencia necesarias para el contacto con el control de tráfico aéreo. Por esta razón, las aerolíneas que operan estas rutas deben recibir predicciones constantes del clima espacial. En caso de una tormenta fuerte, la tripulación puede ser obligada a cambiar a rutas alternativas o a métodos de navegación inercial que no dependen de señales externas. La aurora es un factor clave en la planificación de vuelo moderna. Un dato que a menudo se pasa por alto es la persistencia de la luz auroral. Si bien la mayoría de los fenómenos son dinámicos y cambian en segundos o minutos, existe una forma de aurora mucho más sutil y de larga duración: la aurora difusa. La aurora difusa aparece como un brillo suave, uniforme y sin estructuras que puede cubrir grandes áreas del cielo polar durante horas. No tiene las cortinas ni los rizos vibrantes de la aurora discreta. El dato que la hace especial es que su origen es distinto. Es causada por electrones que caen de forma gradual y dispersa, no por el chorro de partículas concentrado y acelerado de la subtormenta. La aurora difusa es la firma de la lluvia constante y menos energética de partículas que se produce incluso durante periodos de calma geomagnética. Aunque es menos espectacular, su estudio es vital porque representa el flujo de energía de fondo, la constante interacción entre el Sol y la Tierra. Finalmente, regresemos a la belleza de los colores para un último dato químico. Ya hablamos del verde del oxígeno a baja altura y el rojo del oxígeno a gran altura. Pero, ¿qué pasa con el color amarillo?
El color amarillo en la aurora, que a veces se ve como un amarillo verdoso, no es un color de emisión primario. El dato es que el amarillo es en realidad una combinación óptica de las intensas emisiones de color verde del oxígeno y rojo del oxígeno a mayor altura o del nitrógeno en el borde inferior. Cuando la aurora tiene una alta intensidad y ambas emisiones están presentes y se mezclan visualmente, nuestro ojo las fusiona en un tono amarillento o blanco pálido, especialmente en la base. Es un dato que revela cómo la percepción humana y la física atómica se combinan para crear el espectro de color final. Hemos viajado a través de las misiones espaciales que vigilan la aurora, entendido la amenaza que representa para la aviación polar y distinguido entre la aurora explosiva y la tenue aurora difusa. Continuamos con el aspecto de la búsqueda de vida extraterrestre ligada a la aurora, reuniendo todos los elementos para una conclusión poderosa que resalte el papel de la aurora como guardiana de la vida. Hemos recorrido la física, la química y la ingeniería de la aurora, pero ahora es momento de volver a la pregunta más grande de todas. ¿Estamos solos? Y es que la aurora, ese faro de luz polar, se ha convertido en una pieza clave en la búsqueda de vida extraterrestre y de exoplanetas habitables. El dato más crucial para la astrobiología es la íntima conexión entre la aurora y el campo magnético planetario. Como ya sabemos, la aurora es la prueba irrefutable de que un planeta tiene un escudo magnético funcional, lo que, a su vez, es un requisito casi obligatorio para albergar vida compleja, tal como la entendemos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la vida necesita tiempo. Para que la vida evolucione desde formas unicelulares hasta organismos complejos, necesita miles de millones de años de estabilidad. Si un planeta no posee un campo magnético, el viento solar lo bombardeará constantemente, despojándolo lentamente de su atmósfera a través de la erosión atmosférica, como le ocurrió a Marte. Un planeta sin atmósfera pierde su capacidad de retener agua líquida en la superficie y de proteger a la vida de la radiación ionizante letal. Por lo tanto, la capacidad de un planeta para generar una aurora no es un mero espectáculo, sino el marcador de una larga habitabilidad. Ahora, un dato fascinante sobre cómo los astrónomos están aplicando este conocimiento. Obviamente no podemos ver las auroras en exoplanetas que están a cientos de años luz de distancia con nuestros telescopios ópticos actuales, pero podemos escucharlas. Los campos magnéticos de los exoplanetas gigantes, incluso los que orbitan estrellas distantes, pueden interactuar con el plasma de su propia estrella, de maneras que generan emisiones de radio de muy baja frecuencia y de radiofrecuencia decamétrica, similares a las que observamos en Júpiter. Estas emisiones de radio son mucho más potentes y pueden viajar a través del vasto espacio interestelar sin degradarse tanto como la luz visible. El dato es que los científicos están utilizando radiotelescopios terrestres de gran escala, como el LOFAR en Europa, para buscar estas biofirmas magnéticas. Detectar una señal de radio con las características de una aurora en un exoplaneta sería la primera evidencia indirecta de que posee un campo magnético, y por lo tanto, la primera indicación de un escudo protector contra el viento estelar, incrementando dramáticamente sus posibilidades de ser habitable. Volvamos a un detalle de la aurora terrestre que es de un profundo significado cultural, la memoria histórica de los avistamientos. Ya mencionamos los registros asiáticos, pero hay un dato etnográfico que resalta la universalidad de la fascinación humana. En Escocia, la aurora boreal se conocía tradicionalmente como el baile de las alegrías o las luces alegres. Esta denominación revela una interpretación cultural que se diferencia del temor reverencial de los Sami o de la épica guerrera de los vikingos. El pueblo escocés la veía con una mezcla de alegría y asombro, un baile etéreo de espíritus que se movía sin cesar. Este dato nos recuerda que, a pesar de la distancia física y cultural entre los pueblos del norte, la experiencia humana de presenciar la aurora siempre ha estado marcada por la búsqueda de significado en el cosmos. Un dato de la ciencia del color que agrega otra capa de rareza: la aurora negra. No es que la aurora sea negra, sino que en ocasiones los observadores han reportado bandas oscuras o agujeros en medio de las cortinas luminosas. La explicación científica es que las auroras negras no son una ausencia de luz, sino una ausencia de precipitación de partículas. Las bandas oscuras corresponden a regiones donde el flujo de electrones que normalmente bombardearía la atmósfera es momentáneamente impedido.
Esto puede deberse a la presencia de estructuras de plasma en el espacio que momentáneamente actúan como un obstáculo, bloqueando el camino del plasma solar hacia la Tierra. El fenómeno visual es el de una cortina oscura que se mueve a través de la brillante aurora, como si alguien hubiera apagado la luz de repente en un área localizada. Es un dato que nos muestra que incluso la ausencia de luz en el cielo polar tiene una explicación física y magnética precisa. Para cerrar esta inmersión, hagamos un resumen de la escala. El dato final que queremos grabar en la mente es el de la escala de energía involucrada. Una tormenta geomagnética promedio que produce una aurora visible y dinámica puede liberar tanta energía en la atmósfera superior como la energía consumida por toda la población de Estados Unidos en un año. Este torrente de energía, liberado en forma de luz, calor, corrientes eléctricas y ondas de radio, es la firma de la fuerza electromagnética. La aurora, en su belleza y fragilidad, es el recordatorio más poético y visualmente impactante de que la Tierra no es una roca aislada en el espacio, sino una entidad magnética y atmosférica en constante y violenta interacción con el Sol. Es el guardián de nuestra atmósfera y, en última instancia, el protector silencioso de la vida misma. Hemos desvelado el papel de la aurora en la búsqueda de mundos habitables, la forma en que los astrónomos la escuchan en el espacio profundo y la escala de la energía que representa. Este conocimiento es la culminación de miles de años de asombro y de siglos de rigurosa investigación científica. La aurora boreal es, y será siempre, el espectáculo de la física en acción. Llevamos un largo camino desentrañando los secretos de las auroras boreales, viajando desde el furioso plasma solar hasta las más complejas estructuras electromagnéticas de nuestro planeta. Ahora, para continuar nuestra expansión en este tema y acercarnos a la extensión deseada, es imprescindible que profundicemos en la física del plasma y las partículas en el contexto de la ionosfera, la capa crucial donde la luz se enciende. Un dato de la física que a menudo se subestima es la velocidad con la que las partículas aurorales se precipitan. Los electrones que causan las auroras más brillantes y dinámicas son acelerados a velocidades tan extremas que rozan el límite de lo posible. Hablamos de fracciones significativas de la velocidad de la luz. Esta velocidad no solo determina la energía del choque, sino también el color final de la luz emitida. Un electrón viajando más rápido penetra más profundamente en la atmósfera, chocando con gases más densos. El concepto de conductividad de la ionosfera es otro dato fundamental. La ionosfera, al estar llena de iones y electrones libres, es un excelente conductor eléctrico. Esta propiedad es la que permite que fluyan las gigantescas corrientes de Birkeland, ese cableado cósmico que une la magnetosfera con la ionosfera. Sin una alta conductividad, la energía no se transferiría de manera eficiente desde el espacio a la atmósfera polar, y el espectáculo auroral sería mucho más débil y esporádico. La intensidad de la aurora, por lo tanto, es una medida directa de cuán bien está conduciendo la electricidad la ionosfera en ese momento. Ahora, analicemos un dato que nos regresa al corazón del debate sobre el clima espacial: la energía térmica inyectada en la ionosfera. No toda la energía de las partículas solares se convierte en luz visible, es decir, en fotones. Una porción significativa de la energía de la colisión se disipa como calor, lo que causa la expansión de la atmósfera polar superior que ya hemos mencionado. Este calentamiento auroral no es solo un factor de arrastre para los satélites, también genera vientos atmosféricos a gran altura. Un dato fascinante es que estos vientos, que pueden alcanzar cientos de metros por segundo, son lo suficientemente potentes como para arrastrar iones atmosféricos fuera de las regiones polares y redistribuirlos por toda la magnetosfera. Los gases de nuestra propia atmósfera, como el oxígeno ionizado, son a veces soplados hacia el espacio, uniéndose al plasma que orbita la Tierra. Esto crea un circuito de materia. El Sol nos ataca con plasma y, en respuesta, la Tierra respira parte de su propia atmósfera superior al espacio. Un ciclo dinámico de intercambio gaseoso y energético. Otro aspecto de la aurora que fascina a los científicos son las pulsaciones de luz. En ocasiones, la aurora no es una cortina de luz continua, sino que aparece como parches de brillo que parpadean con una regularidad casi hipnótica, con periodos de unos pocos segundos. El dato clave sobre las auroras pulsantes es que son causadas por una modulación, una especie de encendido y apagado rítmico del flujo de electrones que caen.
Se cree que estas pulsaciones son provocadas por ondas de plasma en la magnetosfera que, al pasar por las líneas de campo, interactúan con los electrones atrapados y los empujan fuera de los cinturones de Van Allen de manera intermitente. Es como si una mano invisible estuviera abriendo y cerrando una compuerta magnética. El estudio de la frecuencia de estas pulsaciones es vital porque revela la naturaleza de las ondas de plasma que viajan por la magnetosfera, dándonos una idea de la turbulencia electromagnética más allá de nuestra atmósfera visible. Pasemos a un dato que conecta la aurora con la ciencia planetaria básica, la atmósfera primitiva de la Tierra. Al estudiar cómo la energía de la aurora disocia los gases atmosféricos, los científicos pueden obtener pistas sobre cómo pudo haber sido la química de la atmósfera terrestre en sus etapas iniciales. En la Tierra joven, cuando la vida estaba surgiendo, la atmósfera era muy diferente, con cantidades significativas de metano y dióxido de carbono. El bombardeo energético de partículas cargadas y la radiación extrema en la atmósfera primitiva habrían provocado la disociación de estas moléculas, generando las bases para moléculas orgánicas más complejas. Un dato crucial es que la aurora moderna actúa como un laboratorio natural que simula, a pequeña escala, algunos de los procesos energéticos que pudieron haber dado lugar a la formación de las primeras moléculas de la vida hace miles de millones de años. La aurora es, en cierto modo, un eco de la química de los orígenes. Finalmente, hablemos de un fenómeno que es la manifestación más visible de la reconexión magnética en la cola: las bandas de arco discretas. Las auroras más espectaculares suelen estar formadas por estas bandas delgadas y alargadas, con estructuras muy definidas y bordes afilados. El dato fundamental es que cada banda de arco discreta corresponde a una estructura de campo magnético paralela y a un flujo concentrado de partículas aceleradas. En el espacio, sobre cada arco de luz que vemos, existe un chorro de electrones altamente enfocado, como si fueran rayos de energía electromagnética. La complejidad y el número de arcos que vemos nos indican el nivel de estructuración y la turbulencia en la magnetosfera. Un cielo cubierto por múltiples arcos no es solo un espectáculo hermoso, sino una prueba de que la magnetosfera está experimentando una intensa actividad de flujo y reconexión en varios puntos a la vez. Hemos explorado la velocidad de las partículas, la conductividad de la ionosfera, el calentamiento auroral y la sorprendente física detrás de las auroras pulsantes. La aurora, en su totalidad, es un fenómeno de plasma que toca todas las esferas de la ciencia planetaria. A continuación, nos centraremos en el lado más práctico de la exploración, incluyendo cómo las culturas modernas, más allá de la mitología, han incorporado la aurora en su identidad y cómo la ciencia ficción se inspira en el clima espacial. Hemos llegado al punto culminante de nuestro viaje, donde la ciencia pura de las auroras boreales se entrelaza con la cultura, la inspiración y la reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos. Es hora de examinar el legado moderno de este fenómeno y cómo se convierte en el cierre perfecto para nuestra épica exploración científica. Un dato que subraya la importancia moderna de la aurora es su papel como motor de la economía del Ártico. Más allá de la ciencia, la aurora boreal se ha transformado en un poderoso símbolo cultural y en el centro de una industria de turismo de observación astronómica de miles de millones de dólares. Lugares como Laponia en Finlandia, Tromsø en Noruega y Yellowknife en Canadá han construido su identidad alrededor del espectáculo de la aurora. El dato clave aquí no es solo el dinero, sino el impacto cultural global. La aurora ha pasado de ser una luz temida o venerada por las culturas locales a ser una de las experiencias de viaje más deseadas en el mundo. La demanda por presenciar la aurora ha impulsado innovaciones desde alojamientos con techo de cristal hasta aplicaciones de predicción en tiempo real. En el ámbito de la ciencia ficción y la cultura popular, la aurora ha servido históricamente como una poderosa musa, un velo entre el mundo real y lo místico. Un dato interesante es que el fenómeno no solo inspira belleza, sino también el terror tecnológico. Películas y novelas a menudo utilizan el clima espacial o las tormentas geomagnéticas, los mecanismos subyacentes de la aurora, como el catalizador de un evento apocalíptico, ya sea la caída de la civilización por el colapso de la red eléctrica o la interferencia cósmica que altera la mente humana. Esta narrativa refleja el conocimiento científico de nuestra vulnerabilidad. La aurora, en la cultura popular,
Es el bello y brillante precursor del caos electromagnético. Profundicemos en un último detalle científico de la aurora que a menudo sorprende: el fenómeno del arcos de piquete o picket fence aurora. A diferencia de las cortinas y los arcos uniformes, la aurora de piquete se manifiesta como una serie de puntos o rayas verticales, espaciadas regularmente, parecidas a las estacas de una cerca o piquete. El dato crucial sobre su origen es que estas estructuras son causadas por ondas de plasma de muy baja frecuencia, viajando a lo largo de las líneas de campo magnético. Estas ondas tienen la capacidad de modular el flujo de electrones que caen, haciendo que la precipitación ocurra en paquetes discretos y espaciados de manera regular. La aurora de piquete es la prueba visual de las complejas ondas Alfvén que resuenan en el plasma magnetosférico, un fenómeno de onda que demuestra la física de resonancia a escala planetaria. Finalmente, regresemos a la reflexión esencial. Tras haber desentrañado la física de la cola magnética, el ciclo solar, las corrientes de Birkeland y los cinturones de Van Allen, queda claro que la aurora boreal es mucho más que un espectáculo de luz. Es la prueba visible del dinamismo de la Tierra. Es el recordatorio de que nuestro planeta posee un núcleo activo que genera un campo magnético que nos resguarda. Es el testigo de la violenta y constante interacción con el Sol, nuestro dador de vida y nuestra mayor amenaza de radiación. Y, lo que es más importante, la aurora es el marcador de habitabilidad, el faro que buscaríamos en mundos distantes para saber si tienen el escudo necesario para proteger la vida. La aurora es la confluencia de la poesía de Galileo, el heroísmo de los vikingos y la más rigurosa física de plasma. Nos enseña humildad ante la escala cósmica y asombro ante el milagro de la protección planetaria. Con esto, llegamos al final de nuestra exploración científica de las auroras boreales. Espero que este viaje a través de la física, la mitología y la tecnología les haya iluminado la mente tanto como la aurora ilumina el cielo del norte. Si te ha fascinado la ciencia que hay detrás de este fenómeno, si ahora ves el cielo nocturno con nuevos ojos y un profundo respeto por nuestro planeta, te pido que nos regales un me gusta. Es tu apoyo lo que permite que sigamos explorando las maravillas del universo. Ahora, mientras las últimas luces de la aurora se desvanecen en el horizonte virtual de nuestra mente, es momento de que silencies tu mundo y te prepares para el descanso. Duerme con ciencia y que tus sueños sean tan vastos y profundos como el cosmos que nos rodea. Buenas noches.